No fue un grito, no fue una pelea, no hubo lágrimas, ni siquiera un portazo. Solo fue una frase pronunciada con una frialdad tan aguda que me cortó por dentro como una navaja bien afilada. «Aquí no hay espacio para ti. Lárgate». Así me lo dijo mi propio hijo, mi Octavio. Y yo simplemente asentí. Recogí mis cosas en silencio y me marché con el corazón desmoronándose paso a paso. Pero él no sabía lo que sucedería al día siguiente. No imaginaba que esa frase, dicha con tanto desprecio, iba a volverse contra él más rápido de lo que jamás hubiera previsto. Mi nombre es Graciela, y esta no es una historia de lamentos, es una historia de memoria, de cuánto puede soportar una madre, de cuántas veces puede entregarlo todo sin esperar nada, hasta que un día, incluso ella dice basta. Todo comenzó mucho antes de que Olivia apareciera en nuestras vidas. Cuando Octavio era apenas un niño de ojos grandes y preguntas infinitas, yo cargaba bolsas de supermercado en una mano y él en la otra. Su padre falleció joven y desde entonces fuimos solo él y yo. Día tras día, turno tras turno, haciendo lo imposible para que no le faltara comida, educación ni dignidad. Recuerdo las noches en las que le preparaba sopa con lo poco que había, mientras le ayudaba con las tareas. Le decía, «Un día vas a ser alguien grande, y todo esto valdrá la pena». Y así fue. Sacó buenas notas, consiguió becas, estudió ingeniería. Me hacía sentir que todo lo que había sacrificado, mis años, mis sueños, mi juventud, no había sido en vano. Cuando me llamaba desde la universidad para contarme sus logros, mi corazón latía con una alegría tan intensa que me olvidaba de todas las noches sin dormir. Luego conoció a Olivia. Al principio parecía una buena chica, educada, amable, de sonrisa serena. Me esforcé por ser parte de su nueva familia. Ayudé con la boda, con la mudanza, con los muebles de su primer hogar. Vendí incluso algunas joyas de familia para que pudieran dar la entrada de aquella casa de 2 plantas en las afueras. Todo lo hice con amor, sin pedir nada a cambio. Pero pronto noté que algo no estaba bien. Olivia nunca me levantó la voz, pero tampoco me dejó entrar del todo. Cada gesto mío era una molestia, cada sugerencia una intromisión. Me pedía que no cocinara porque tenía un sistema especial de orden, que no recogiera a la niña del jardín porque ya tenía sus horarios. Empecé a sentir que sobraba, pero me convencía a mí misma de que estaba exagerando, que era una etapa. Hasta que Octavio también empezó a cambiar. Ya no me llamaba como antes. Me hablaba como si yo fuera una carga, como si mis preguntas le cansaran. Se distanciaba cada vez más. Un día me pidió que esperara en el auto mientras ellos organizaban una cena familiar. Otro día me dijo que quizás debería volver a vivir sola para tener más independencia. Y entonces, finalmente, llegó ese día. Un día cualquiera. Un martes por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando café, cuando lo escuché decirme, con voz seca, «Aquí no hay espacio para ti. ¡Lárgate! Me congelé». Olivia estaba en la escalera, sosteniendo a la pequeña en brazos. No dijo nada. No hizo nada. Solo lo miró y luego bajó la mirada. Su silencio me dolió más que las palabras de Octavio. No respondí. No pregunté por qué. No rogué. Fui a la habitación que ocupaba. Tomé mis pocas pertenencias. Guardé la foto de mi difunto esposo, el último retrato de Octavio siendo niño, y salí. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido tan seco como su frase. Dormí en una pensión esa noche, sola, con el alma hecha trizas. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que veía. ¿En qué momento perdí el lugar en la vida de mi propio hijo? ¿Qué hice mal?
Pero mientras lloraba, recordé algo. Esa casa que ellos creían suya no les pertenecía por completo. Cuando Octavio y Olivia solicitaron el crédito hipotecario, el banco les negó el monto completo. Fue entonces que vendí mi pequeña casa del barrio, la única propiedad que había logrado conservar tras años de sacrificio. Con ese dinero, compramos la casa juntos. Legalmente el 50% era mío. Mi nombre estaba en los papeles. Yo había hecho posible ese hogar. Yo lo había construido con los escombros de mi esfuerzo. Y esa misma noche, antes de cerrar los ojos, llamé a mi abogado. Le dije que quería revisar el contrato, que quería entender mis derechos y que, si era posible, quería retirarme de Moen Mothern Daughters, la hipoteca. Al día siguiente las cosas empezarían a cambiar. Mientras Octavio y Olivia desayunaban como si nada, sonó el timbre. Un funcionario del banco entregó una notificación. La casa estaba en proceso de congelamiento patrimonial. Yo había activado la cláusula de rescisión parcial. Ellos no entendían. Llamaron al banco. No podían creerlo. Habían perdido el acceso al crédito. La hipoteca se había disparado y estaban en riesgo de perderlo todo. Y yo estaba sentada en un parque, bebiendo un café, con una paz que hacía años no sentía. Mi hijo me dijo que no había espacio para mí, pues al día siguiente comprendió lo que es quedarse verdaderamente sin espacio. No me dolió solo lo que me dijeron. Me dolió cómo me miraron, como si estorbara, como si fuera un objeto olvidado que alguien empujó a un rincón para que no molestara la vista. Olivia ni siquiera se molestó en disimular la expresión de fastidio cuando entré esa mañana a la cocina. Y Octavio, mi hijo, apenas levantó los ojos del teléfono. «No hay café para ti, mamá. Se acabó», me dijo sin mirarme. «Yo puedo prepararlo», respondí, intentando mantener la voz suave. «No, déjalo. Olivia y yo vamos a salir. No tenemos tiempo para que ensucies todo». La frase se quedó flotando en el aire, como un cuchillo suspendido. Ensuciar todo. Yo, que durante años cociné para él, limpié sus lágrimas, sus rodillas raspadas, su habitación después de cada rabieta. Yo, que lo enseñé a sostener una cuchara y también a sostenerse en la vida. Ahora parecía que mi sola presencia contaminaba su espacio. La casa era grande, moderna, llena de muebles nuevos y superficies relucientes. Todo lo que Olivia había soñado desde que se casó con Octavio. Lo sé porque fui yo quien ayudó a pagarlo. Hipoteca inicial, entrada, hasta los primeros muebles. Lo hice con gusto. «Es tu familia», me repetía a mí misma. Es lo que James hubiera querido, pero en esa cocina brillante yo era una sombra molesta. Ese día, mientras ellos se arreglaban para salir, fui a mi cuarto, el que me habían asignado en la parte trasera de la casa, al lado del lavadero, y me senté en la cama con las manos entrelazadas. Escuché cómo Olivia discutía con Octavio sobre una cena de negocios. Ella hablaba fuerte, como si quisiera que yo oyera. «¿Y si se entera de lo del dinero?», dijo ella. «No tiene cómo. Los papeles están a mi nombre. Además, no tiene idea». No entendía del todo. Pero algo en mi pecho se apretó. ¿De qué hablaban? ¿Qué dinero? Cuando se fueron, me acerqué a la cocina, abrí la alacena y vi que habían escondido mis galletas favoritas en la parte más alta, detrás de unas cajas de cereal que ellos nunca tocaban. Como si mi comida también debiera estar fuera de la vista. Volví a mi habitación. Me senté. Lloré. Pero solo un poco. Ya no era tiempo de llorar. Era tiempo de mirar con claridad. Por la tarde Olivia regresó sola y fue directamente hacia mí. Llevaba un sobre en la mano. «Octavio y yo hemos decidido que es mejor que vayas a otro lugar, Graciela.
Esta casa ya está demasiado llena. ¿Ah, otro lugar?, pregunté con la voz quebrada. Sí, un hogar de ancianos, por ejemplo. Mira, abrió el sobre y sacó unos folletos. Este está cerca. Tiene habitaciones compartidas, comida, actividades para mayores. Me quedé mirándola, sin creer lo que oía. No estoy enferma. No necesito ir a ningún hogar, dije. Pero necesitas entender que esta ya no es tu casa. Y fue entonces cuando Octavio entró. Se puso al lado de Olivia, sin expresión en el rostro. «Mamita», dijo usando ese diminutivo que sonaba falso en su boca. «No es sano que sigas aquí. Ya hablaremos mañana. Pero por favor, empieza a empacar tus cosas. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con la foto de James en las manos. Le hablé en silencio. Le pedí fuerza. Porque aunque me dolía, algo dentro de mí empezaba a despertar. Algo que dormía hacía años. Una especie de dignidad adormecida. Y entonces lo recordé. Esa casa no era completamente de Octavio. Porque cuando él y Olivia no podían pagar la hipoteca, ¿quién había puesto su nombre en los papeles para conseguir el crédito? Yo, esa casa estaba a mi nombre también. Me levanté. Fui hasta el armario. Saqué una carpeta vieja donde guardaba los documentos más importantes. Ahí estaba. El contrato, las escrituras, mis derechos. No dije nada, no grité, no hice escenas, solo sonreí. A la mañana siguiente, Olivia despertó gritando. «¡Octavio! ¡Alguien está en la puerta! ¡Un abogado!». Él salió en bata, confuso. Yo ya estaba vestida, sentada en la sala con una taza de café en la mano. Ese café que me había prohibido hacer el día anterior. «Buenos días, hijo», le dije con serenidad. «¿Dormiste bien?». El abogado les entregó una notificación. Era oficial. Yo no solo era dueña de la mitad de la casa, también tenía derecho a quedarme. O a vender mi parte. Y tenía pruebas de que el dinero que me pidieron prestado para iniciar el negocio de Olivia nunca fue devuelto. La cara de Octavio se desfiguró. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó, rojo de ira. «Estoy recuperando lo que me pertenece», respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte. Aquel silencio que dejó la puerta cerrándose detrás de mí no fue el final. Fue apenas una pausa, como el último respiro que uno toma antes de sumergirse en aguas profundas. Me fui sin hacer ruido, pero por dentro algo comenzaba a cambiar. Durante años me conformé con migajas de amor, con promesas vacías, con la idea de que una madre debe soportarlo todo. Pero ya no. Esta vez, mi partida tenía otro peso. Esta vez, iba a ser distinta. Caminé hasta el parque del barrio, el único lugar donde el tiempo parecía no avanzar. Me senté en la banca frente al estanque, donde tantas veces llevé a Octavio de pequeño. Recordé sus risas, sus manos pequeñas buscando las mías, su voz llamándome mamá con ternura. ¿En qué momento se apagó esa voz? ¿En qué momento dejó de verme como su madre para verme como una carga? Saqué de mi bolso una fotografía vieja, arrugada por los años, pero intacta en su significado. Era de cuando trabajábamos en la fábrica textil. En ella estábamos yo y Clara. Dios mío, Clara. No la pensaba desde hacía décadas. Éramos inseparables. Compartíamos turnos dobles, almuerzos, lágrimas, sueños. Ella fue quien me ayudó a conseguir el empleo cuando James se enfermó. Fue testigo de cada sacrificio, de cada noche sin dormir, de cada cumpleaños que pasé cosiendo uniformes para poder pagar la escuela de Octavio. Y como si el destino hubiera escuchado mi pensamiento, sentí una voz a mis espaldas. «Graciela Mefford», giré con el corazón latiendo fuerte.
Y allí estaba Clara, con sus rizos ya grises, pero con la misma mirada vivaz de siempre. «¡Clara!», dije, y las lágrimas se me escaparon sin permiso. Nos abrazamos como si el tiempo no hubiera pasado, como si aún estuviéramos en aquel pequeño comedor de obreras compartiendo café frío y esperanza caliente. «No puedo creer que seas tú. ¿Qué haces por aquí?». «Vivo cerca. Vine a pasear al perro. Pero no puedo creer que estés aquí, sola». «¿Qué pasó?». No sabía por dónde empezar, pero Clara siempre tuvo ese don de escuchar sin juzgar. Le conté todo. Desde la muerte de James, el seguro de vida, la ayuda que di a Octavio y Olivia, hasta la forma cruel en que me echaron de su casa. Clara guardó silencio y luego dijo algo que me estremeció. «Yo sabía que eras tú quien había pagado esa casa. Lo supe desde que leí un artículo hace unos meses. ¿Recuerdas a Pedro, el contador que trabajaba con nosotras? Él ahora es asesor financiero. Me dijo que Olivia y su esposo se habían beneficiado de una herencia, pero no sabían que venía del seguro de tu marido. Habló de una señora que había sido madre y padre, y supe que eras tú. Me quedé helada. ¿Y por qué no me buscaste antes?». «No sabía cómo. Pensé que te habías mudado lejos. Pero ahora que estás aquí...». «Graciela, tienes más poder del que imaginas». «¿Poder? ¿Yo?». «Sí. No hablo solo del dinero. Hablo de la verdad. La gente cree que las madres lo olvidan todo. Pero tú no. Y si permites que te traten como un mueble viejo, ellos ganan. Pero si te levantas, aunque sea en silencio, ellos tiemblan». Pasamos horas hablando. Clara me llevó a su casa, me preparó una sopa caliente y me ofreció quedarme en su cuarto de huéspedes. Acepté, agradecida como nunca. Esa noche dormí por primera vez sin miedo, sin ansiedad, y cuando desperté, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma mujer que salió con la cabeza baja de casa de su hijo. Ahora sabía que no estaba sola. Al día siguiente caminamos hasta una oficina legal. Clara me acompañó. Fui a buscar asesoramiento sobre mis derechos. Resultó que el documento que firmé al transferir el seguro no me despojaba de ciertas garantías, que podía, si lo deseaba, impugnar parte de la propiedad. Pero más que eso, podía contar mi historia, ponerla en palabras, ponerla en movimiento. Clara me convenció de dar el primer paso, escribir una carta, una simple carta, dirigida a Octavio, no para reclamar, no para insultar, sino para recordarle quién era su madre, para contarle de aquellas madrugadas donde me partía las manos trabajando para él, de cómo rechacé rehacer mi vida para no exponerlo a otro hombre, de cómo sacrifiqué sueños por su bienestar. La dejé en su buzón. Luego, volvimos a la casa de Clara. No esperaba respuesta inmediata. Solo necesitaba que leyera, que recordara, que volviera a ver, aunque sea por un segundo, a esa mujer que lo amó con todo. Pero la respuesta no tardó tanto como imaginé. Esa misma tarde, recibí un mensaje. Era de Valentina, mi nieta. Un simple: «Abuela, ¿podemos hablar?». Clara me miró con esa sonrisa suya que siempre precedía algo grande. «Aquí empieza tu regreso, Graciela», me dijo. Pero esta vez, con dignidad. Nadie esperaba que aquella tarde fuera a marcar el inicio de algo diferente. Graciela había pasado la mañana en silencio, como casi todos los días desde que su hijo la echó de casa. Se acomodaba en su pequeña habitación alquilada, tejía un poco, leía pasajes del diario viejo que llevaba consigo desde los tiempos en que trabajaba como secretaria ejecutiva y, sobre todo, pensaba en lo que entregó, en lo que cayó, en lo que cargó por tantos años. Pero esa tarde algo cambió. Golpearon la puerta del apartamento donde se hospedaba.
Era una mujer con una sonrisa nerviosa, un paso firme y una bolsa con pan dulce y café. Graciela la miró sorprendida. No la reconoció al principio, pero al oír su voz, los recuerdos se deslizaron como una cinta desenredándose. ¿Graciela? ¿Se acuerda de mí? Soy Amalia. Trabajamos juntas en la central de exportaciones. Sí, ahora lo recordaba. Amalia, la mujer de cabello rizado que siempre traía flores en el escritorio. La que lloró cuando Graciela cubrió un error suyo frente al gerente. Aquella que más de una vez le confió que si no fuera por su ayuda, la habrían despedido. No se habían visto desde hacía más de 10 años. Se abrazaron largo rato, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Y luego, entre sorbos de café tibio, Amalia le contó cómo la había encontrado. Fue Valentina. La vi saliendo de la biblioteca municipal y la reconocí. Le pregunté por usted y supe que no vivía más con su hijo. Me dolió, Graciela. Usted no merece estar sola. Graciela se quedó inmóvil. ¿Valentina había hablado de ella? ¿Había preguntado por ella? Amalia continuó. Me dijo que la echaban de menos, que su padre no permite que hable mucho de usted en casa, pero que ella guarda los recuerdos como quien guarda un tesoro. Y me pidió que le entregara esto. Amalia sacó del bolso un sobre doblado, con una letra juvenil, redonda. Graciela lo abrió con manos temblorosas. Era una carta. Abuela, me haces falta. No me importa si papá se enoja. Te quiero. Gracias por todo. Por enseñarme a bordar. Por tus cuentos antes de dormir. Por defenderme cuando mamá me gritaba. No sé cómo encontrarte, pero ojalá esta carta llegue. Firmado, Valentina. Graciela no pudo evitar llorar. Las lágrimas salieron limpias, sin rabia, sin rencor. Era como si de pronto su corazón agrietado encontrara un poco de luz. No era todo pérdida. No todo se había ido. Amalia la miró con ternura y le propuso algo que Graciela no esperaba. Estoy trabajando en la Fundación Esperanza. Damos talleres para mujeres mayores con experiencia en oficina. Necesitamos a alguien que sepa organizar, redactar, acompañar. ¿Le interesaría? Graciela no lo dudó. No por dinero, sino porque sentía que al fin, después del rechazo, después de la humillación, podía empezar de nuevo. Mientras tanto, en casa de Octavio y Olivia, el ambiente se espesaba como sopa vieja. Valentina andaba más callada, y Octavio se sentía extraño, incómodo, como si algo le faltara. Olivia, por otro lado, parecía satisfecha. Sin Graciela allí, la casa era más tranquila, decía. Pero la verdad era otra. Ya no tenía a quién culpar por los pequeños desórdenes, ni a quién mirar con desprecio cuando llegaba con sus bolsas de compras. Un domingo cualquiera, Olivia vio a Valentina escribir algo en su diario. Curiosa, entró sin tocar. Valentina lo cerró de golpe, pero no fue suficientemente rápido. Olivia alcanzó a ver el título de la página. El día que papá echó a la abuela. Hubo un silencio denso. ¿Qué escribes ahí?, preguntó Olivia, en tono inquisidor. Nada que te importe. Y salió del cuarto. La tensión crecía. Pero lo que Olivia no sabía era que Valentina había buscado por todos los medios reencontrarse con su abuela. Fue a la biblioteca. Preguntó a conocidos, revisó viejos papeles. Finalmente encontró una pista, un recibo de lavandería con una dirección, y decidió ir. Mientras eso ocurría, Graciela ya había comenzado su rutina en la fundación. Organizaba carpetas, ayudaba a Sasma a escribir, solicitudes, enseñaba a otras mujeres a usar el procesador de textos. Su sonrisa poco a poco volvía. Y cada vez que miraba la carta de Valentina, la guardaba en su bolso como un escudo invisible. Una mañana, al llegar a la fundación,
vio una silueta conocida en la entrada. Era Valentina. Había crecido. Estaba más alta, más decidida. Corrió hacia Graciela y la abrazó como si intentara juntar todos los años perdidos en ese gesto. «Te encontré, abuela. Te encontré». Ambas lloraron. No hacía falta decir mucho. Se entendían en silencio. «¿Estás bien?», preguntó Graciela acariciando su cabello. «Ahora sí. ¿Y tú?». «Mejor que nunca». Fue ese día que algo cambió también en Graciela. Ya no tenía miedo, ya no sentía culpa, porque entendió que su valor no dependía de la aceptación de Octavio, ni del juicio de Olivia, ni siquiera del techo que compartieron. Su valor estaba en todo lo que había sembrado. Y aunque algunos habían pisoteado esas semillas, otras habían germinado, como Valentina, como Amalia, como esa nueva vida que apenas comenzaba a tomar forma. Y aunque no lo supieran aún, Octavio y Olivia estaban a punto de enfrentar algo que les haría recordar que no se puede escupir al cielo sin que algo te caiga en la cara. A partir de este reencuentro, Graciela empezará a recuperar, poco a poco, no solo su dignidad, pero también un espacio de respeto y justicia. Hay días en que la justicia llega en silencio. No golpea la puerta, no grita, no se disfraza de venganza. Simplemente entra. Y cuando entra, cambia todo. El lunes siguiente al reencuentro con Valentina, Graciela se despertó más temprano de lo normal. Se miró en el espejo, se recogió el cabello con una cinta azul y sacó una carpeta que había guardado por años. Dentro estaban los documentos que su difunto esposo había dejado. Escrituras, testamentos, comprobantes de transferencias y una carta manuscrita que ella misma había olvidado. «Mi querida Graciela, si algo me pasa, esta casa es tuya. Sé que cuidarás de nuestro hijo, pero si él se pierde, que al menos tú no pierdas lo que juntos construimos». Durante años, Graciela no pensó en ese papel como algo importante. Había confiado en Octavio, pero ahora entendía que había algo que debía recuperar. Esa misma tarde, acompañada de Amalia, fue al registro de propiedad. Pidió una copia actualizada del título de la casa donde vivía Octavio con Olivia y Valentina. El funcionario tardó unos minutos. Y luego, como quien entrega un secreto, colocó el documento sobre el mostrador. «Aquí está. La propiedad está a nombre de 2 personas. El señor Octavio Ramírez y la señora Graciela Domínguez». Amalia soltó una risa breve. Graciela no. No era momento de celebrar. Era momento de pensar. Esa noche escribió una carta. Cuidadosa, firme, sin rencor, pero con verdad. La dejó al día siguiente en el buzón de la casa. Octavio la encontró al regresar del trabajo. Estaba en un sobre blanco, sin remitente, pero reconoció la letra. Se sentó en la cocina. Olivia leía una revista. Valentina estaba en su habitación. «Es de mi madre», dijo. Olivia levantó una ceja. «¿Qué quiere ahora?». Octavio abrió el sobre. Leyó en voz alta. «Octavio, durante años entregué mi vida por ti. No te reclamo amor ni gratitud, pero sí respeto. Cuando me echaste de la casa, no sabías, o decidiste olvidar, que la mitad de esa casa es mía, por ley. No deseo conflictos, pero sí que reconozcas la verdad. No quiero volver a vivir contigo, pero tampoco permitiré que sigas creyendo que puedes borrar lo que soy y lo que he hecho. Te doy una semana para resolver esto de forma civilizada. Después de eso, dejaré que sea la ley quien hable». «Graciela». Olivia palideció. «¿De qué está hablando? ¿Cómo que la casa es de ella?». Octavio estaba mudo. No recordaba los detalles. Su padre había hablado de papeles, pero él siempre pensó que todo se había transferido a su nombre.
Tenemos que ir al abogado, murmuró. Esto es un chantaje, gritó Olivia. Valentina, que había escuchado desde el pasillo, entró. No, es chantaje, es justicia. La abuela tenía razón. Ustedes la echaron como si no valiera nada, pero ella no necesita gritar para demostrar su valor. Olivia se levantó furiosa. Tú no te metas, eres una niña. Soy su nieta y no tengo miedo de decir lo que pienso. La abuela me enseñó eso. ¿Y sabes qué? Me da vergüenza cómo la trataron. Octavio sintió un vacío en el estómago. Sabía que había cruzado una línea, pero no sabía cómo volver. Mientras tanto, Graciela continuaba su vida. Cada día en la fundación la llenaba de sentido. Mujeres la admiraban, jóvenes la escuchaban, y su historia comenzaba a circular. Amalia propuso un taller con ella como ponente. ¿Cómo reconstruirse después del abandono? Una tarde, cuando terminaba de organizar documentos, una mujer de 1980, cabello canoso, se acercó con lágrimas. ¿Usted es Graciela Domínguez? Sí. Yo escuché su historia. Mi hijo también me echó de casa. Pensé que era mi culpa, pero verla me dio fuerza. Graciela le tomó la mano. No hacía falta decir más. Esa misma semana recibió una llamada. Era un número desconocido. «Mamá, Octavio.Graciela». Tragó saliva. «Sí, leí tu carta. No voy a discutir. Quiero arreglar esto. Podemos vender la casa, repartir lo justo. Solo no quiero llegar a juicio». Graciela respiró hondo. «Está bien, pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero hablar con Valentina. Sin testigos, sin presiones». Hubo un silencio. «Está bien. Ella también quiere». El encuentro ocurrió en un parque, bajo un roble. Valentina llegó con un cuaderno en la mano. «Escribí todo lo que quiero decirte, pero prefiero abrazarte primero». Y lo hizo. Graciela la apretó fuerte, como si ese abrazo reparara los años perdidos. Valentina abrió el cuaderno y leyó. «Eres la mejor parte de mi infancia, el lugar seguro, la voz dulce cuando todo dolía. Perdóname por no saber cómo encontrarte antes». Graciela lloró. No por dolor, sino por alivio. Sabía que la guerra no había terminado, pero ya no estaba sola. Y no había batalla más digna que la que se libra con el corazón en paz. No hay nada más peligroso para quienes se creen intocables que una mujer decidida a no callar más. Después del encuentro en el parque, Valentina volvió a casa con los ojos húmedos, pero el alma encendida. Olivia la estaba esperando en la cocina, brazos cruzados, mirada tensa. «¿Y bien?», preguntó con voz afilada. Valentina la ignoró. Subió las escaleras y se encerró en su habitación. Olivia sabía que la situación se le escapaba de las manos. Valentina siempre había sido su aliada silenciosa. Ahora, la conexión con Graciela amenazaba con romper el pequeño imperio que había construido sobre la culpa, la omisión y las apariencias. Así que esa misma noche, cuando Valentina bajó por agua, Olivia la abordó. «Tu abuela no siempre fue así como te cuenta. Cuando recién me casé con tu padre, ella intentó separarnos. Me humillaba. No creía que yo fuera suficiente para él. Siempre me trató como si fuera una intrusa. Tú eras pequeña, no te acuerdas, pero Graciela es experta en hacer que parezca la víctima cuando en realidad es la causante de todo». Valentina frunció el ceño. «¿Tienes pruebas de eso?». Olivia se quedó callada. «Porque lo que yo recuerdo es a una mujer que me cuidaba cuando tú no estabas, que me cocinaba, que me cantaba para dormir, que me enseñó a leer. ¿Y crees que eso compensa todo lo demás? Creo que no se merece lo que le hiciste». Y se fue. Esa noche Olivia lloró de rabia,
No por pena, por miedo. Sentía que todo lo que había protegido se venía abajo. Así que decidió actuar. Al día siguiente buscó a un abogado. Le expuso la situación y él fue claro. Si su suegra tiene la mitad de la propiedad a su nombre, legalmente puede forzar la venta o exigir compensación económica. Usted y su esposo están expuestos. De regreso a casa, Olivia explotó frente a Octavio. No puedo creer que fuiste tan ingenuo. ¿Cómo no sabías que la casa seguía a nombre de tu madre? Ya basta, Olivia, gritó Octavio, al límite. Basta de echarme la culpa por todo. Tú fuiste quien insistió en echarla. Tú dijiste que ella era una carga, que nos impedía avanzar. Un silencio amargo cayó entre ellos. Nos va a quitar todo, murmuró Olivia. Pero Graciela tenía otros planos. Ese mismo día, pidió a Amália que as acompanhasse a um encontro como um mediador. Queria iniciar formalmente o processo de divisão de bens, mas com uma cláusula especial. Ela não queria o dinheiro da casa. Queria algo diferente. Quando o advogado da família ouviu, franziu o senho. ¿Está segura de eso, señora Graciela? Podría ganar fácilmente la mitad de la venta. Estamos hablando de mucho dinero. Graciela asintió, serena. Sí, pero quiero otra cosa. Quiero que ellos firmen un acuerdo de que me devolverán algo que me pertenece más que esa casa. El respeto de mi nieta. Quiero un documento que diga que tengo derecho a verla, a visitarla, a compartir con ella sin obstáculos. Amália, emocionada, sonrió. El abogado no lo podía creer. ¿Está renunciando a una fortuna por una relación? Estoy eligiendo lo que realmente importa. 3 días después, Graciela convocó a Octavio y Olivia a una reunión con el mediador. Entraron tensos, defensivos. Graciela, en cambio, estaba tranquila. El mediador habló. La señora Graciela propone ceder su parte de la casa sin pedir compensación económica, bajo una condición. Olivia frunció el ceño. ¿Qué condición? Un acuerdo legal firmado por ambos, reconociendo su derecho a ver a su nieta Valentina, sin restricciones, sin presiones y con total libertad. Octavio miró a su madre. Estaba cambiada. Ya no era la mujer callada, sometida. Era otra. Una mujer, en paz con su verdad. Acepto, dijo él. Olivia tardó más. Pero cuando el mediador le explicó que, si no aceptaban, Graciela podía iniciar un proceso judicial que no solo los dejaría sin casa, sino con deudas, cedió. Firmaron. Graciela se levantó, estrechó la mano del abogado y salió del despacho sin mirar atrás. Valentina la esperaba afuera. Traía una caja en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó Graciela. Fotos, cartas tuyas, cosas que escondí. No quería olvidarte. Solo no sabía cómo resistir a mamá. Se abrazaron. Abuela, dijo Valentina, ¿puedo ir a dormir contigo este fin de semana? Graciela la miró, con los ojos chellos. Claro que sí, mi niña. Esa noche, mientras preparaban la cena juntas, Valentina preguntó, ¿alguna vez te sentiste sola? Graciela sonrió con tristeza. Muchas veces. Pero la soledad también me enseñó a escucharme. Yo también me sentí sola, abuela. Pero ya no más, ¿verdad? Valentina negó con la cabeza y la abrazó fuerte. Graciela ya no tenía casa, pero tenía algo más valioso, su dignidad restaurada y el amor de su nieta, libre de imposiciones. No se puede manipular el amor verdadero. Puedes engañar una mente, pero no el corazón que recuerda quién estuvo ahí cuando más lo necesitaste. Pasaron 3 semanas desde que Graciela salió de la casa que ayudó a construir. No volvió a mirar atrás, pero cada día sentía que algo dentro de ella se reacomodaba. A pesar del dolor, de la traición y del abandono,
Su alma empezaba a respirar con dignidad. Valentina ahora la visitaba todos los fines de semana. Cocinaban juntas, tejían, paseaban por el parque, pero sobre todo, hablaban. Por primera vez en años, Valentina sentía que no necesitaba pedir permiso para amar a su abuela. Y Graciela, por primera vez en mucho tiempo, se sentía necesaria, vista, querida. Sin embargo, Olivia no estaba dispuesta a perder tan fácilmente. A puertas cerradas, empezó a sembrar dudas en Octavio. ¿No te das cuenta? Mamá la está usando para manipular a Valentina. Ya logró que nos amenace con irse a vivir con ella. Valentina no nos ha dicho eso. Todavía, pero lo hará. Si no actuamos ya, tu madre va a terminar robándonosla. Octavio estaba cansado. A cada intento de diálogo con Valentina, su hija respondía con frialdad. No lo culpaba por completo, pero tampoco lo perdonaba del todo. Olivia entonces tomó una decisión. Contactó a una abogada de familia. Le pidió que buscara brechas en el acuerdo que firmaron. A lo largo de varias consultas, le dijeron lo mismo. El documento que firmaron es legalmente sólido. No puede impedirle a su hija ver a su abuela sin violar el acuerdo. Si lo hace, puede enfrentarse a una demanda. Olivia bufó de rabia. Pero entonces ideó algo más sutil. Una mañana, mientras Graciela y Valentina preparaban un bizcocho de naranja, para el cumpleaños de la joven, una mujer llamó a la puerta. Era una trabajadora social. Decía que había recibido una denuncia anónima por manipulación psicológica de una menor de edad. Graciela se puso pálida. Valentina, confundida. ¿Manipulación psicológica? ¿Qué está diciendo? Nos notificó que la menor podría estar siendo inducida a rechazar a sus padres mediante discursos de odio o distorsión de los hechos. Graciela respiró hondo. Pase, no tengo nada que esconder. La trabajadora social observó todo. La casa modesta, limpia, llena de libros, fotos de familia, risas sinceras. Entrevistó a Valentina por separado. Luego, antes de irse, se acercó a Graciela y dijo: «No veo ninguna señal de manipulación. Al contrario, esta joven parece más segura y tranquila aquí que en muchos otros hogares que visito. Le aviso, sin embargo, que este tipo de denuncias suelen repetirse. Algunos padres no aceptan que sus hijos piensen por sí mismos». Graciela asintió. Esa noche recibió una llamada de Amalia, indignada. «Lo supe todo. Olivia fue quien mandó esa denuncia. Tiene una amiga en el juzgado y me lo contó». Graciela no respondió. Apenas dijo: «Era previsible, pero no me va a romper, ya no». Al día siguiente, Graciela y Valentina fueron llamadas a una reunión con la directora de la escuela. Olivia había conseguido agendar una entrevista para expresar su preocupación con la influencia de la abuela. Pero, al entrar en la sala, vieron algo inesperado. Octavio estaba allí y estaba llorando. «Mamá». «Valentina, lo siento. Lo siento por todo». Graciela no dijo nada. Valentina, desconfiada, cruzó los brazos. «¿Y ahora qué pasa?». Octavio se levantó y sacó unos papeles del bolsillo. «Pedí mi traslado de ciudad. Me ofrecieron un puesto en otra sucursal. Olivia se quedará aquí. Pero yo necesito reencontrarme. Cometí muchos errores. No voy a obligarte a perdonarme, pero quiero reconstruir lo poco que me queda contigo». Valentina tragó saliva. «Y, mamá, Olivia no sabe que estoy aquí, pero supo de mi decisión esta mañana. Se fue de casa». «¿Para siempre?». Octavio bajó la mirada. «No lo sé, pero ya no voy a pelear contra lo que es justo». Ese día, Graciela sintió que algo dentro de Octavio finalmente había despertado. No fue un final de cuento de hadas. Olivia aún intentó enviar cartas,
correos, amenazas veladas. Pero nadie respondió. Valentina siguió visitando a su abuela y Graciela se convirtió en voluntaria en una biblioteca comunitaria. Volvió a enseñar, ahora a otros niños y adultos que querían aprender a leer y escribir. Un día, Valentina entró en la sala de su abuela con un regalo. «Ábrelo». Graciela desenvolvió el paquete y vio un cuaderno con tapa de cuero, bordado a mano. «Quiero que escribas tu historia. Quiero que quede. Para mí. Para las que vendrán después. Para que ninguna abuela tenga que callarse más». Graciela lloró en silencio. Abrió el cuaderno, tomó una pluma y escribió en la primera página. «No fue cuando me echaron que perdí mi hogar. Fue cuando me callé por miedo. Pero el día en que decidí hablar, escribir, enseñar y amar, lo recuperé todo. Fin».